¿Qué tal, alumnos de sexto semestre en la materia de impuestos? El tema que vamos a ver a continuación es los tipos de impuestos y vamos a empezar a ver, vamos a tener una introducción a la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, el objetivo de este tema es que al finalizar ustedes recuerden, porque de alguna forma ya lo vimos el semestre pasado, cuáles son los tipos de impuestos que existen en México y de ahí que ustedes identifiquen los más representativos y que empiecen a ver lo que es el impuesto al valor agregado, qué es, quiénes lo deben de pagar y cómo se calcula. Entonces, ese es el objetivo de este tema. Bien, partamos entonces de los tipos de impuestos. Entonces, en México existen tres categorías o tres tipos de impuestos. ¿Sí? Tipos de impuestos. Primero son los impuestos federales, impuestos estatales e impuestos municipales. Son los tres tipos de impuestos que existen en México y que de alguna forma ya los habíamos visto cuando revisamos el Código Fiscal de la Federación en el semestre anterior, pero para repasarlos. Ahora bien, para cada tipo de impuesto vamos a tener una norma jurídica tributaria. ¿Qué es esto? Para cada tipo de impuesto, esta norma jurídica nos va a decir varios temas. Primero, nos va a indicar quiénes son los sujetos del pago del impuesto, sujetos de pago. También nos debe indicar cuál es el objeto del impuesto, objeto del impuesto. ¿Sobre qué vamos a pagar? Si es una actividad, si es una transacción, si es algo. Después nos va a indicar también cuál va a ser la base de determinación del impuesto. Es decir, sobre qué vamos a determinar o calcular el impuesto, base de determinación. Y por último, esta norma tributaria nos va a decir si el impuesto se va a calcular mediante la aplicación de una tasa o tarifa. Entonces, para cada uno de los impuestos vamos a tener esta norma tributaria. Ahora, regresemos rápidamente a explicar lo que son los impuestos federales. Veíamos que los impuestos federales son tributos a nivel nacional en todo el país, ¿sí? ¿Quiénes van a pagarlos? La mayoría de los mexicanos e incluso de extranjeros que tengan actividades de negocios en México. Son los que van a estar obligados a pagar estos impuestos federales. Los impuestos estatales van a ser impuestos que únicamente se generan en la frontera de cada estado. Puede haber impuestos que se generan en un estado y en otros no, como por ejemplo el impuesto sobre la tenencia de vehículos, que algunos estados sí lo pagan y otros no. Y también vamos a tener impuestos municipales, que estos son impuestos para el gobierno local, como pueden ser el predial o el impuesto para el alumbrado público. Estos son muy bajos. Donde nos vamos a enfocar en esta materia de impuestos de este semestre es en los impuestos federales. ¿Por qué? Porque son los que generan mayor ingreso. Si ustedes recordarán, vamos a tener por aquí ejemplos de impuestos federales, que es el impuesto sobre la renta, o ISR, el impuesto al valor agregado, o IVA. Tenemos otros como el impuesto especial sobre producción y servicios, que es el IEPS, el impuesto sobre automóviles nuevos, o ISAN, y así tenemos algunos otros que son impuestos federales que aplican en todo el país. Si ustedes recuerdan el semestre pasado que vimos la ley de ingresos, revisábamos que los impuestos que generan mayor ingreso al gobierno, a las arcas del gobierno, son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Es por eso que en este semestre es donde nos vamos a basar. Vamos a empezar a ver ya más a detalle, menos teoría como el semestre pasado, vamos a ver más práctica en cuanto al IVA y al ISR, o impuesto sobre la renta. ¿Sí? Bien, entonces, hasta aquí vamos a dejar el tema de los impuestos para empezar ya con la parte del IVA, del impuesto al valor agregado. Entonces voy a borrar esto por aquí. Bien. Entonces, ley del impuesto al valor agregado. Ley del
impuesto al valor agregado. O IVA. Ley del impuesto al valor agregado o IVA. Muy bien. Este impuesto es un impuesto al consumo. Impuesto al consumo. ¿Por qué? Porque quienes lo pagan o quienes lo pagamos es el consumidor final. Consumidor final. Es decir, todos hemos ido a comprar algún artículo y cuando nos dan la factura o el ticket de venta vemos que el artículo tiene un precio y aparte hay un impuesto que es el IVA. Nosotros pagamos el total, pero estamos ahí, nosotros como consumidor final, estamos pagando ese impuesto al consumo que es el IVA. Ahora, de manera general, este impuesto tiene una tasa general del 16%. Es decir, la mayoría de las actividades que están grabadas para efectos de IVA están grabadas a la tasa del 16%. Es por eso que cuando vamos a comprar algún artículo, pagamos el artículo más el 16% de impuesto. Ahora bien, hay algunos bienes o actividades bienes y servicios que no pagan IVA. ¿Y por qué algunos no pagan IVA? Por dos razones. Porque son actividades o productos que están exentas de pago de IVA, o bien porque están grabadas a la tasa del 0%. Entonces, cualquier base del impuesto multiplicada por el 0% nos da 0. En ambos casos, no se paga IVA. Entonces van a decir, entonces, ¿cuál es la diferencia de tener actividades exentas y grabadas al 0%? La principal diferencia es que las actividades exentas, es decir, van a vender productos o prestar servicios que van a estar exentos de IVA, no van a cobrar ese IVA al consumidor final. Sin embargo, cuando estas empresas realicen gastos, muy probablemente esos gastos sí van a generar IVA. Entonces, el IVA que ellos paguen, el IVA pagado, no lo van a poder acreditar. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no va a dejar que ese IVA que están pagando ellos lo recuperen de alguna forma. Va a ser un gasto para estas empresas que tienen actividades exentas. Y las actividades que están grabadas al 0%, el IVA que ellos paguen, el IVA pagado, sí se va a poder acreditar. ¿Y qué va a generar esto? Que estas empresas van a tener un IVA a favor. ¿Por qué? Porque no van a cobrar IVA por los productos que ellos vendan, pero sí van a gastar IVA. Entonces van a pagar IVA de más y eso les va a generar que tengan un IVA a favor. ¿Por qué son actividades a la tasa del 0%? Recuerden que los legisladores o las leyes pueden cambiarse y pueden modificarse. Entonces, estas actividades pudiera ser que en el futuro pudieran aumentar y en lugar de estar grabadas al 0 estuvieran grabadas al 1, al 2%, al 3%, que sería diferente a la tasa general, y entonces ya generarían aquí alguna cantidad de IVA a pagar. Pero por el momento, como está la legislación actual, la actividad está al 0%, no pagan IVA, pero sí pueden acreditar el IVA que ellos paguen. Las actividades exentas no van a poder acreditar ese IVA. Entonces, ahorita nos vamos a quedar con eso, lo vamos a revisar con un poco más detalle adelante. Ahora, este IVA ya dijimos que lo paga el consumidor final, pero ¿quién se lo da a Hacienda? ¿Quién se lo entera al gobierno? Quien tiene la obligación de enterar este impuesto es la empresa que vende el servicio. Entonces, por eso decimos que este es un impuesto indirecto. El IVA es un impuesto indirecto. Impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque el consumidor final, que es quien paga el impuesto, no se lo paga a Hacienda, se lo paga al negocio que le vende el producto. Y ese negocio es el que tiene la obligación de enterarlo a Hacienda. Entonces, por eso es un impuesto indirecto, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a determinar este impuesto? Voy a borrar esto. Bien, ¿cómo voy a determinar el impuesto? Se va a determinar en pagos mensuales. Entonces, vamos a determinar pagos mensuales.
Estos pagos mensuales de IVA van a tener el carácter de definitivo. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de otros impuestos que se pagan mensualmente pero a cuenta de un impuesto anual. Aquí en el IVA no. Los pagos que se hagan cada mes se van a considerar como definitivos y ya no va a haber obligación de hacer un cálculo de IVA anual. A eso se refiere a que van a ser pagos definitivos mensuales. Bien, ¿cómo determinamos estos pagos mensuales? Vamos a partir del IVA cobrado, ¿sí?, que para efectos fiscales le vamos a llamar IVA trasladado. Este IVA es el que cobran las empresas que venden los productos o prestan los servicios, ¿sí? A este IVA que cobran le vamos a restar el IVA pagado, que le vamos a llamar IVA acreditable. IVA acreditable. Entonces, la diferencia entre el IVA que yo cobro y el IVA que yo pago me va a dar un IVA por pagar. ¿A quién? A Hacienda. ¿Y cómo lo voy a pagar? Este IVA por pagar lo voy a pagar mediante una declaración mensual que voy a presentar ante las oficinas de Hacienda. Actualmente todos los trámites ya son por internet, entonces mi declaración mensual de IVA la presento por internet. Si hay que hacer algún pago, genero la línea de captura en la página del SAT y voy a pagar al banco. Y esta declaración mensual se debe de presentar a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se está calculando el pago. Es decir, si yo ahorita, que es 1 de febrero, estoy calculando el IVA del mes de enero, tengo hasta el 17 de febrero para pagar esta declaración y este IVA, de esta forma, ¿sí? Entonces sería la forma en la que yo determino los pagos mensuales de IVA. Vamos a dejar, este es de forma general y únicamente para explicar lo que es IVA trasladado, IVA acreditable, IVA por pagar. Voy a dejar la fórmula ya más específica y ahorita vamos a explicar algunos temas por ahí que no hemos visto, pero sí quiero que la tengan porque cuando empecemos a hacer los ejercicios vamos a utilizar ya esta fórmula detallada. Entonces, vamos a tener la fórmula para determinar el IVA. Entonces, tenemos primero un IVA cobrado o trasladado, dijimos, sobre ingresos que estén grabados a la tasa del 16%. Eso es lo primero. IVA cobrado por ingresos grabados a la tasa del 16%. A estos ingresos yo le voy a sumar el IVA cobrado sobre ingresos grabados a la tasa del 0%, que como ya dijimos, actualmente esto siempre va a ser 0. ¿Por qué lo dejo en la fórmula? Porque como ya comentamos, si en algún momento estas actividades aumentan del 0 al 2, al 3%, al 5%, pues entonces aquí ya tendría un importe, que va a ser menor a los grabados al 16%. Pero bueno, entonces, de esta forma yo voy a tener mi impuesto mensual. Esto es lo que debería de yo pagar de IVA mensualmente. Sin embargo, la ley del IVA me permite hacer algunas deducciones o restarle algo a este impuesto. Entonces, primero voy a restarle un IVA retenido al contribuyente. Ahorita vamos a ver a qué se refiere este concepto. IVA retenido al contribuyente. También le voy a restar el IVA acreditable, que dijimos que es el IVA que efectivamente pago por bienes o servicios que yo estoy comprando. IVA acreditable. Y aquí vamos a ponerle efectivamente pagado. Efectivamente pagado. Y por último, también le voy a restar el saldo a favor de meses anteriores. El total de esta fórmula me va a dar el IVA ya por pagar a Hacienda
mensual. Mensual. Bien. Y esto es lo que voy a presentar en mi declaración. Ahora bien, vamos a explicar algunos conceptos de aquí que no habíamos visto. Por ejemplo, el saldo a favor. ¿Cuándo se da un saldo a favor? Cuando el IVA acreditable, es decir, el IVA que yo pago por bienes o servicios que yo compro, es mayor al IVA que yo cobro. ¿Cómo se puede dar esta situación? A lo mejor yo tengo algunas actividades que están grabadas al 16%, pero son pocas. Y mis mayores actividades están grabadas al 0%. Entonces, este importe de IVA, de impuesto mensual, va a ser poco. Sin embargo, puede ser que yo tenga muchos gastos que sí generan IVA. Entonces, mi IVA acreditable va a ser mayor y eso va a generar que al momento de yo hacer mi fórmula, aquí me dé en rojo o en negativo, y eso quiere decir que voy a tener un IVA a favor. Por eso, el IVA a favor que yo tengo de un mes, al mes siguiente lo puedo restar. Por eso me está permitiendo restar el saldo a favor de meses anteriores. Bien. ¿A qué se refiere también con IVA retenido al contribuyente? Solamente en los casos en que quien vende el producto o el servicio es una persona física, es decir, una persona, y se lo vende a una empresa, solo en esos casos la empresa tiene obligación de retener el 10%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lógica de la autoridad es, si esa persona física, para que no se vaya a quedar con ese impuesto que no es de él, entonces le va a decir a la empresa, solo en esos casos, que le retenga el 10%. Y en ese caso la empresa es la que va a dar ese 10%, se lo va a dar a Hacienda. Cuando una empresa le factura a otra empresa o una empresa le factura a una persona física, ahí no hay retención. El único caso donde hay retención, y va a ser del 10%, es cuando la persona física le va a facturar a una empresa. Por ejemplo, si hay alguien que trabaja en una agencia de autos como vendedor y trabaja por comisiones, cada vez que le paguen una comisión por autos vendidos, él va a generar una factura a la agencia. Entonces le va a facturar a la agencia el importe de su comisión más el IVA y le va a restar la retención. Entonces la agencia de autos esa retención se la va a detener, se la va a guardar, por así decirlo, y se la va a enterar a Hacienda a cuenta del impuesto de la persona física, solo en ese caso. A eso se refiere con este IVA retenido del contribuyente. ¿Sí? Y bueno, por último, el IVA por pagar mensual, ya vimos que es el IVA definitivo, que se tiene que pagar a más tardar el día 17 del mes siguiente del que se hace el cálculo, y ante las oficinas de Hacienda, o en este caso por internet. Entonces, quiero que quede muy claro esto, porque cuando hagamos ejercicios, vamos a tener que estar aplicando estos conceptos para determinar el IVA que se va a tener que pagar en dichos ejercicios. Bueno, hasta aquí quiero dejar este video, espero que haya quedado claro, que les haya sido de utilidad. Pueden revisarlo y regresarlo las veces que sean necesarias, y nos vemos en el siguiente video para el siguiente tema.